Reciban un cordial saludo de mi parte. Yo soy el estudiante de pregrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Mi nombre es Jonathan Jesús Hilario Ríos y en esta oportunidad vamos a ver qué es el método de Bialek, en el cual lo estamos estudiando en el curso, ¿no?, de operaciones de sistemas eléctricos de potencia. Antes de comenzar con a ver, ¿no?, qué es el método de Bialek y todo eso, me gustaría que para que empecemos a comprender todo, pensemos en una pregunta. En el sistema eléctrico que manejamos actualmente, el cual es el SEIN, es una red bastante compleja, ¿no? Y hoy tiene mallas por montones. En este sistema, ¿cómo nosotros podemos saber cuánta de la energía que genera una central específica termina alimentando a una ciudad o a una gran industria? En esta cuestión, para responder esta cuestión, aquí es donde entra a tallar la importancia del método de Bialek. Con este método, nosotros vamos a poder conocer qué tanto impacto y poder cuantificar ese impacto exacto que tiene un generador o una carga sobre nuestro sistema. Este método se utiliza especialmente en los mercados eléctricos desregulados actualmente. Y en resumen podríamos mencionarlo, ¿no? Que se utiliza para saber cuánta potencia fluye de una fuente particular a una carga puntual y cuál es la contribución de un generador al flujo en una línea específica. Esto ya no es netamente o del todo académico, sino que ya llega a tener un impacto real, ya que nos va a permitir evaluar las tarifas justas por el uso de nuestro sistema de transmisión y nuestras pérdidas que vamos a tener. Bien, ahora que entendemos algo un poco de la relevancia de este método, procedamos a analizar, ¿no? Es fundamental que nosotros entendamos en primer lugar el concepto en que se está basando, el principio de proporcionalidad. Con este método nos va a ayudar, ¿no?, a determinar cómo llegan a distribuirse los flujos de potencia, ya sean activos, reactivos, a través de nuestro sistema enmallado. Simplemente tenemos un requisito, el cual es que debe de respetarse para que nuestro principio sea válido, que el cumplimiento de las leyes de Kirchhoff estén perfectas en cada nodo de nuestro sistema. Con este requisito y queda todo. Aquí podemos observar un ejemplo de gráfico simple del principio de proporcionalidad. Imaginemos este nodo al cual están llegando dos inyecciones, J y K. J está inyectando 40 unidades y K está inyectando 60 unidades. De este mismo nodo salen dos retiros, M de 70 unidades y N de 30 unidades. Si calculamos la participación porcentual de las inyecciones, J está aportando el 40% del total inyectado y K está aportando el 60% del restante. Siguiendo con este principio, la asignación, ¿no?, de la participación en los retiros M y N debe ser repartida en la misma proporción en que se inyectó. Es decir, debe contribuir con su 40% a ambos retiros y K con su 60%, como lo llegamos a observar en estas ecuaciones. La contribución de J a M, o sea, MJ, es del 40% de 70, lo que nos llega a dar 28. La contribución de J a N, o sea, NJ, es el 40% de 30, y lo que nos da 12. La contribución que tiene K a M es MK, el cual es el 60% de 70, resultándonos 42. Y la contribución de K a N, NK, es el 60% de 30, lo cual es 18. Eh, bueno, con este supuesto, ¿no?, de proporcionalidad que estamos viendo, este supuesto es la clave para entender y comprender este método. Con esto nosotros podemos, ¿no?, nos permitimos determinar de forma proporcional la manera en que vamos a distribuir nuestras potencias en nuestras redes. Esto es necesario ya que en un sistema eléctrico real es imposible
conocer el camino físico exacto que sigue cada electrón. Ahora, entremos ya de lleno al método de Bialik. Este método cobra especial importancia en el contexto de los mercados eléctricos desregulados. En este entorno es muy crucial poder evaluar cuál es el impacto real que un generador específico o una carga tiene sobre el sistema de potencia. El método nos va a permitir cuantificar cuánta potencia activa o reactiva fluye desde un generador en particular hasta una carga puntual. Además, también nos permite medir la contribución de ese generador al flujo que pasa por una determinada línea de transmisión. Continuando con la utilidad del método de Bialek, este no solo nos va a servir para asignar responsabilidades, también nos da una visión más amplia, más profunda de la operación de nuestro sistema. Por ejemplo, puede ser usado para evaluar y establecer tarifas justas asociadas a las pérdidas en las líneas, al consumo de la potencia reactiva o al uso de los servicios de transmisión. Un concepto previo que usa este algoritmo es el de flujos medios de las líneas de transmisión. El algoritmo de Bialek trabaja con flujos de potencia, pero este asume que no hay pérdidas en las líneas, o sea, que el flujo que entra por un extremo es igual al que sale por el otro. Y para lograr este modelo sin pérdidas, se utiliza un promedio. Los flujos en las líneas se van a calcular como el promedio entre la potencia inyectada y la retirada en dicha rama. Para compensar la mitad de las pérdidas reales de la línea, se agregan a los consumos, o sea, a las cargas, y la otra mitad se le van a restar de los generadores. Observemos este ejemplo. Es un sistema de 4 barras con valores de flujo de potencia en megawatts. Tenemos la barra 1, 2, 3, 4 y nos fijamos que los flujos no son iguales en ambos extremos de las líneas. Por ejemplo, de la barra 1 están saliendo 225 megawatts y en la barra 3 llegan 218 megawatts. De la barra 4 están saliendo 83 megawatts y a la barra 3 están llegando 82 megawatts. ¿Esto qué nos está indicando? Que tenemos pérdidas. El primer paso es aplicar el método de flujos medios, o sea, calculamos las pérdidas totales de nuestro sistema sumando las diferencias en cada línea, como vemos en la ecuación. La suma de 225 menos 218, le sumamos 83 menos 82, le sumamos 173 menos 171, le sumamos 60 menos 59 y le estamos sumando 115 menos 112, dándonos un total de 14 megawatts de pérdidas totales en todo nuestro sistema. Ahora, ajustemos las cargas y los flujos. Por ejemplo, la nueva carga P3 se va a calcular tomando la carga original de 300 y sumando la mitad de las pérdidas de las líneas que llegan a ella. O sea, 83 menos 82 entre 2 y 225 menos 218 entre 2. Esto nos da una carga ajustada de 304 megawatts. El flujo medio en la línea 4.3, o sea, P4.3, va a ser el promedio, o sea, 82.5. Este es el diagrama resultante, ¿no?, que tenemos tras aplicar los flujos medios. Como podemos llegar a observar, los flujos en las líneas ahora son iguales en ambos extremos. Solo cambia el sentido. En las cargas y los generadores han sido ajustados para reflejar la reasignación de las pérdidas. Tenemos nuestras nuevas potencias nodales, ¿no?, de P1, que es 394.5, P2 es 172, P3 304 y P4 es 285.5. Ahora observemos el primer algoritmo que tenemos de nuestro método, el algoritmo de inyecciones de potencia, o también conocido como Upstream Looking Algorithm. En este enfoque, el flujo total P sub I que va a pasar a través de un nodo I se va a definir como la suma de todas las inyecciones de potencia que recibe. La ecuación P sub I va a ser igual a la sumatoria de PIJ más PGI.
El PGI es la generación propia en el nodo I y alfa sub I elevado a la U es el conjunto de nodos aguas arriba. Aquí es lo que viene, digamos, el término nodo de upstream, que surten directamente hacia el nodo I. Y P y J es el flujo de la línea que viene de J hacia I. Y como usamos flujos medios, asumimos que el valor absoluto de P y J debe ser igual al valor absoluto de PJI. Bien, bueno, continuando, ¿no? Con nuestro algoritmo, nosotros podemos relacionar el flujo de la línea PIJ con el flujo nodal PJ del nodo. Esto se hace mediante un coeficiente CJI, el cual se define como la relación del valor absoluto de PIJ entre PJ. Al sustituir nosotros esto en nuestra ecuación anterior, vamos a obtener que P sub I va a ser igual a la sumatoria de CJI por PJ. Y le sumamos PGI. Si reordenamos esta ecuación que tenemos para todos los nodos de nuestro sistema, nosotros vamos a poder expresarlo de una forma matricial, como A sub U multiplicado por P, y el cual nos va a dar igualado a PG, donde A sub U va a ser la matriz de distribución por inyecciones. P es el vector de flujos nodales y PG es el vector de generación en nuestros nodos. Veamos acá cómo se construye la matriz A sub U, la cual, la verdad, si la entiendes bien, no es tan complicada. Los elementos de A sub U y van a ser siempre uno. O sea, ¿qué es lo que nos indica? Que I y J deben de ser siempre iguales. Por eso ya le denominan A sub U y I. Los elementos fuera de la diagonal A sub U y J van a ser menos CJI, el negativo de la relación del flujo, pero solo si J es un nodo que no está surtiendo potencia hacia I. Y en cualquier otro tipo de caso, ¿no? Ya el elemento va a ser cero. Si esta matriz A sub U es invertible, podemos nosotros despejar el vector P, obteniendo que P va a ser igual a A sub U sacado a la inversa de esto, multiplicado por PG. Esto nos va a permitir calcular cada flujo nodal que tenemos, P sub I, como la suma de las contribuciones de todos los generadores. Acá tenemos la ecuación en que nos es bastante clave, la verdad. Esta es la ecuación del upstream, lo podríamos llamar, el cual nos está indicando que la contribución del késimo generador PGK al iésimo flujo nodal P sub I es este término, la inversa de A sub U y de K multiplicado por PGK. Nosotros podemos utilizar esto para encontrar la contribución de un generador a una línea específica. El flujo de la línea IL, que sale de I, se puede expresar proporcionalmente al flujo nodal P sub I. Si sustituimos P sub I por la suma de contribuciones de los generadores, obtenemos la fórmula final, que se simplificaría a la suma de D sub IL de K por PGK. En esta fórmula, el término D sub IL de K se llama factor de distribución de generación topológico. Este factor nos indica qué proporción de potencia aporta el generador K a la línea IL. De manera muy similar, podemos calcular la contribución de los generadores a una carga específica, PLI, y utilizamos el mismo principio de proporcionalidad, PLI entre PI multiplicado por PI, y reemplazamos el P sub I por la suma de las contribuciones de nuestros generadores. En esta ecuación podemos observar, ¿no?, el resultado principal del algoritmo upstream, la contribución del késimo generador a la yésima carga PLI entre PI por la inversa de A sub U y K multiplicado por PGK. Con esta fórmula nosotros podemos determinar exactamente de dónde proviene la potencia que alimenta a cualquier carga del sistema. Ahora vamos a ver
una aplicación básica de este algoritmo. Regresemos a nuestro ejemplo de nuestro sistema de cuatro barras, ya que nuestros flujos medios, con nuestros flujos medios calculados, ya, digamos, tenemos una ventaja, ¿no? Recordemos esos valores. El generador G1 inyecta 394,5. El generador G2 inyecta 112,5. Y la carga L3 consume 304 y la carga L4 consume 203. Aquí vamos a aplicar el algoritmo de inyecciones de potencia a nuestro ejemplo. Construimos nuestra matriz A sub U y el vector de generación PG. Al desarrollar nuestro primer sistema de ecuaciones, nosotros vamos a encontrar los flujos nodales P1, P2, P3, P4 y van a coincidir con nuestros valores de nuestro diagrama. El paso crucial acá es calcular la matriz inversa de A sub U, que es la que se muestra en la parte inferior de nuestra diapositiva. Nosotros debemos de utilizar esta matriz inversa y vamos a calcular ahora la contribución de cada generador al flujo de la línea 4,3, cuyo flujo medio era 82,5. Aplicamos la fórmula que vimos anteriormente. Valor absoluto de P43 va a ser igual a 82,5 entre 285,5. Esto es el flujo de la línea dividido entre el flujo nodal de P4. Y lo vamos a multiplicar por la suma de las contribuciones de los generadores al nodo 4, utilizando la cuarta fila de la matriz inversa. La contribución del generador 1 va a ser 0,4385 multiplicado por 394,5. Y la contribución de G2 es 1 multiplicado por 112,5. El resultado que vamos a llegar a tener de los 82,5 megawatts que fluyen por esta línea, 49,9 provienen del generador 1, mientras que 32,51 están proveniendo del generador 2. Hacemos lo mismo para la carga L3. Aplicamos la fórmula para la carga PL3. La relación PL3 entre P3 es 304 entre 304, o sea, una unidad. Multiplicamos esto por las contribuciones al nodo 3, utilizando la tercera fila de las inversas. 0,6882 multiplicado por 394,5 del generador 1 y 0,289 por 112,5 del generador 2. Esto nos dice que de los 304 megawatts que consume la línea 3, 271,5 son suministrados por el generador 1 y 32,5 son suministrados por el generador 2. En la tabla de abajo podemos ver, ¿no?, el resumen de la contribución de cada generador a ambas cargas, tanto L3 como L4. Ahora pasemos al algoritmo dual, el algoritmo de retiros de potencia o Downstream Looking Algorithm. Este es el concepto opuesto. La potencia P sub I a través de un nodo se expresa como la suma de los retiros de potencia desde ese nodo. La ecuación P sub I igual a la sumatoria de PIL más PLI. PLI es la carga en el propio nodo I, mientras que alfa sub I elevado a la D es el conjunto de nodos aguas abajo, que son alimentadas directamente por el nodo I. De esta forma análoga al caso anterior, esto se puede reordenar en la forma matricial. A sub D multiplicado por P igual a P sub L. En esta formulación, A sub D es la matriz de distribución por retiros de potencia y P sub L es el vector de demandas o las cargas en los nodos. La construcción de nuestra matriz A sub D es similar a la A sub U. La diagonal A sub D y va a ser siempre 1, o sea, cuando I y J sean iguales. Y los elementos fuera de la diagonal A sub D de IL va a ser menos LI. Pero esta vez L debe ser un nodo alimentado por I, o sea, un nodo aguas abajo. Y bueno, el resto de elementos ya vendría a ser cero. Si la inversa
A sub D existe, nosotros podemos despejar P, obteniendo la ecuación que P va a ser igual a la inversa de A sub D multiplicado por PL. El yésimo flujo nodal P sub I se puede ver como la suma de las contribuciones para alimentar a todas las cargas PLK del sistema. También podemos calcular la potencia que entra al nodo I desde una línea IJ, viniendo de aguas arriba. Aplicando la proporcionalidad, nosotros vamos a llegar a la fórmula que el valor absoluto de PIJ debe de ser igual a la sumatoria de D sub IJ de K multiplicado por PLK. En este caso, podemos ver que D sub IJ de K es el factor de distribución de carga topológico. Con este factor nosotros decimos, ¿no? O nos indica qué proporción de la potencia demandada por la carga K es suministrada a través de la línea IJ. Finalmente, podemos usar este principio para la generación. La generación PGI en un nodo se puede expresar usando la misma lógica, como se ve en la fórmula. Esta ecuación nos muestra la proporción de potencia que hay en el generador I en relación a la carga. Esa contribución va a ser de PGI entre P sub I, multiplicado por la inversa de A sub D de IK, multiplicado por PLK. Con esta fórmula nosotros trazamos el camino que sigue la potencia desde un generador hasta las cargas que alimenta. Y si comparamos las ecuaciones de ambos algoritmos, encontramos una relación de dualidad. Esta relación de dualidad entre los elementos de las matrices inversas se expresan de esta manera. La división de A sub U, la inversa de IK, entre la inversa de A sub D de IK igual a P sub I entre P sub K. Esto va a ser válido para cualquier nodo I que sea una carga y cualquier nodo K que sea un generador. Bien, vamos a ver las aplicaciones básicas de este algoritmo downstream. Partimos del mismo ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Las cargas son L3 de 304 megawatts, L4 de 203, los generadores G1 de 394.5 y G2 de 112.5. Ahora vamos a aplicar el algoritmo de retiros de potencia. Construimos nuestra matriz A sub D y el vector de cargas PL. Al desarrollar este sistema, nosotros vamos a obtener los mismos flujos nodales PI a P4. Calculamos nuestra matriz inversa de A sub DI y de esa manera podemos proseguir con nuestros siguientes cálculos. Con esta matriz inversa, nosotros determinamos cómo una línea suple potencia a las cargas. Tomemos como ejemplo a la línea 2.4, que lleva 172 megawatts. Aplicamos la fórmula, la relación de valor absoluto de P24 entre P2 es 172 entre 172, o sea, 1. Y lo multiplicamos por la suma de las contribuciones a las cargas, utilizando ahora la segunda fila de la inversa. Sería 0.1635 multiplicado por 304 para la carga 3 y 0.6025 multiplicado por 203 para la carga 4. El resultado nos muestra que de los 172 megawatts de la línea 2.4, 49.7 van por la carga L3 y 122.3 megawatts van para la carga L4. Finalmente, hacemos un cálculo similar para el generador G1. Queremos ver cómo es su generación, cómo la generación se distribuye entre las cargas. Aplicamos las fórmulas para PG1. La relación de PG1 entre P1 es 394.5 entre 394.5, o sea, una unidad. Lo multiplicamos por la suma de las contribuciones utilizando la primera fila de la inversa, obteniendo 0.8931 multiplicado por 304 para la carga 3 y 0.606 por 203 para la carga 4. Obtenemos que de los 394.5 megawatts
que suministra el generador 1, 271.5 van para la carga 3 y 123 van hacia la carga 4. Como se puede observar en la tabla de abajo, estos resultados son idénticos a los que obtuvimos con el algoritmo Upstream Looking, demostrando, digamos, de esta manera, ¿no?, cierta robustez y dualidad entre métodos. Bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.